América Latina tiene como esta paradoja de que es una de las regiones, si no la región, que más entes supranacionales ha creado, pero también es una de las regiones con menos integración comercial a nivel global. Tenemos muy poco comercio entre países y tenemos un estancamiento económico y una crisis muy grande del modelo de desarrollo. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lucas Jolías y te doy la bienvenida al podcast de Sobre. Un espacio donde vamos a analizar las tendencias y el futuro de la identidad digital y las credenciales verificables en América Latina. Vamos a conversar con quienes están impulsando ese cambio. Expertos, innovadores públicos, analistas, que están construyendo soluciones reales a los problemas que tiene hoy la región. Si te interesa saber hacia dónde va la identidad digital, qué son las credenciales verificables, ¿qué va a pasar con el boom de la inteligencia artificial y la confianza en Internet? Este es tu lugar. Hoy vamos a conversar con Manuel Aguilera. Manuel es el líder regional para América Latina de CDPI, el Centro para las Infraestructuras Públicas Digitales. Manuel tiene una larga trayectoria en un tema reciente, así que conoce muy bien cómo está evolucionando las credenciales verificables, las infraestructuras de pago, la identidad digital en la región. Vamos a conversar sobre esos temas, sobre cómo llegó a él a involucrarse en DPI, en infraestructuras públicas digitales, y principalmente cómo está viendo la región y cuáles son las tendencias más importantes de la digitalización de gobiernos en la región. Así que los dejo con la conversación con Manuel. Bueno, muy bien. Gracias, Manu, por sumarte al podcast de Sobra. ¿Cómo estás? Hola Lucas, bueno, gracias por la invitación y bien, muy bien, muy contento. Bueno, Manu, vos tenés un largo recorrido de un tema nuevo, un largo recorrido de un tema nuevo y no tan nuevo, que es las infraestructuras públicas digitales. Vamos a conversar un poquito sobre eso, pero antes de meternos en tema, me gustaría saber cómo llegaste vos al tema de innovación pública, tecnología y gobierno, infraestructura pública digital. Contanos un poco cómo fue tu recorrido. Bien, me encanta que digas largo recorrido, pues yo trabajo en infraestructuras públicas digitales hace menos de 3 años, pero ya soy de los viejos, digamos, ¿no? Porque es un tema que explotó muy, muy recientemente. Tal cual. Eh, para empezar, yo de formación soy sociólogo, mi formación hice una maestría en políticas públicas, o sea, no soy una persona técnica, pero trabajo en tecnología hace muchos años y en mi vida pasada fundé una organización de la sociedad civil que trabajábamos diseñando soluciones tecnológicas para temas de derechos humanos. La organización, de hecho, sigue existiendo, trabajamos muchos temas distintos, pero a mí siempre me quedaba con esa sensación de que el impacto era muy limitado, que creo que nos pasa a muchos de los que trabajamos en temas de sociedad civil. Siempre estás corriendo atrás del próximo grant, atrás de la próxima implementación, hay como modas de temas que vienen y entonces todo lo demás queda siempre a mitad de camino. Y en ese contexto me gané una beca, me fui a hacer una maestría en innovación y políticas públicas a Londres, y tuve un profesor que se llama David Ives, que daba una materia de transformación digital en gobierno, y en una clase habló de infraestructura pública digital, que era un tema que recién aparecía, era como, recién se empezaba a hablar del tema, no se sabía muy bien la diferencia entre gobierno de plataformas, DPI, como transformación digital, todos eran conceptos que se mezclaban un poco. Pero a mí me voló la cabeza, en ese momento dije, bueno, Argentina, hacía obviamente el correlato con Argentina, dije, tiene todo para hacer aplicar este abordaje. Y cuando terminé la maestría, le escribí un correo y le dije, David, yo quiero trabajar en esto, no sé muy bien qué es. Y él me contactó con una organización que recién se formaba en India. Gran parte ahora podemos hablar un poco más de eso, pero gran parte de la narrativa y de la historia de la infraestructura pública digital fue muy inspirada en las soluciones o el abordaje que implementó India y gente que se había dedicado a construir la identidad digital, los sistemas de pagos a nivel escala continental, como un país como India, estaba formando algunas organizaciones para ayudar a otros países a hacer lo mismo. Y en ese momento yo no sabía nada de infraestructura pública digital. Me entrevistó Camia, que es nuestra CEO,
Y yo creo que le mandé tantos correos de seguimiento que Camia dijo, bueno, si esta persona me puede insistir tanto a mí, le va a poder insistir a los gobiernos. Y me contrató y en ese momento no sabían, teníamos muy poco vínculo en América Latina. Y bueno, para mí fue una escuela intensiva, aprender sobre este mundo de gobierno digital, políticas públicas y bueno, y hoy nuestro portfolio más grande como organización está en la región, estamos trabajando con muchísimos países, así que nada, fue un proceso como súper acelerado. Y, digamos, hoy llegaste, o contaste la historia hasta llegar a CDPI. La pregunta obvia es, ¿qué es CDPI? Digamos, ¿qué hace, no? CDPI es el Centro para las Infraestructuras Públicas Digitales y básicamente hacemos una sola cosa que es asesoría. Y ese es nuestro foco de intervención. Y asesoría en un solo tema que es infraestructura pública digital, lo cual nos permite ser una organización muy especializada. Nosotros, nuestro centro forma parte de una universidad, una universidad que está en Bangalore, en India, que se llama Triple ITB Bangalore, y somos una organización non-profit y pro bono, es decir, no le cobramos a los gobiernos. Y típicamente cuando un gobierno quiere desarrollar una solución de un tema nuevo, de un tema que no conoce y un tema que quizás no hay maestrías en infraestructura pública digital y es un tema relativamente emergente, no hay tanta gente que le asesore. Muchas veces los organismos que asesoran a estos gobiernos son sus proveedores, las multilaterales que le prestan los fondos, o los mismos actores de gobierno, que obviamente cada uno está viendo una parte del problema y tienen también sus propios intereses, su propio modelo de negocios atrás, que es legítimo, pero uno de los actores que faltaba era alguien que pudiera hacer una asesoría agnóstica del tipo de tecnología, ¿no? Entonces hay gobiernos que quieren desarrollar una solución de infraestructura pública digital usando software propio, otros quieren contratar un proveedor, otros quieren, no sé, tener una solución más tipo SaaS, otros los quieren instalar tipo on-prem, otros quieren probar una tecnología y después migrar a otra. Y nosotros somos uno de los actores en el ecosistema que se mantiene agnóstico y que no tiene ningún compromiso específico con ninguna solución. Entonces hacemos eso. Nos llaman los gobiernos y nos dicen, quiero contratar este proveedor, me mirás la arquitectura para ver que no quede preso de un contrato, o hacemos ayudamos al gobierno a evaluar su madurez, a ayudarlos a mapear qué soluciones de código abierto puede haber en el ecosistema, en el mercado, y somos ese asesor neutral que un poco acompaña al gobierno en todo el ciclo de vida de la implementación. Ahora, Manu, ¿no ves recién decías en la introducción como fueron pasando modas, ¿no? Y yo me acuerdo, digamos, también un recorrido similar al tuyo. Yo vengo de la ciencia política y cuando me metí en esto era el boom del gobierno digital, después vino el boom del gobierno abierto y el open data, después ahí también la idea de gobierno como plataforma y hoy todos estamos hablando de DPI, ¿no? Las ONG que antes se dedicaban quizás a gobierno abierto pivotean un poquito hacia también DPI y demás. ¿Ves como una continuidad de esos temas? Sí, te agrego la ola que nos está comiendo ahora, que es la de la inteligencia La de artificial. AI, totalmente. Sí, yo creo que hay, bueno, vos que sos politólogo, es un proceso como dialéctico, ¿viste? Sí. Te diría que conceptualmente sí, hay otra ola más que está en el medio, que es como la ola de la interoperabilidad, eh, y sin duda sí, eh, y creo que hay un momento de sobrecorrección, de decir, bueno, esta es la nueva bala de plata y todo lo demás no sirve para nada. Y después un momento de síntesis, ¿no? Y yo creo que un poco, si tuviéramos que explicar, hipersimplificando cómo es la historia de gobierno digital, un poco, primero en un momento los gobiernos se dieron cuenta que podían construir software para gestionar sus bases de datos. En un momento se dieron cuenta que podrían construir como interfaces ciudadanas para que esos trámites se hicieran casi siempre de forma online o mediadas por algún sistema digital. En algún momento, creo que acá Reino Unido fue pionero, de decir, bueno, de todos estos sistemas que están todos como repartidos por ahí, ¿por qué no les construimos una sola página web encima para que para el ciudadano sea más fácil y no tenga que ir a la página web del Ministerio de Salud, a la página web
del Ministerio de Educación a la página web del área impositiva de los gobiernos, como muy ese foco enfocado en experiencia de usuario, en simplificación de trámites. En algún momento los gobiernos dijeron hay que hacer que los sistemas dialoguen entre sí para no pedirle siempre la misma información a los ciudadanos. Y un poco el enfoque de infraestructura pública digital, la visión que trae nueva es, primero, mucho foco en algunos sistemas, en decir, bueno, todo es importante, pero hay algunos grandes cuellos de botella que son resolver la identidad de las personas, los sistemas de intercambio de datos, y por eso le decimos infraestructura, porque son como esas tuberías que están por detrás, que quizás no vemos, pero que son como sectores muy importantes o cuellos de botella importantes para la gestión, pero con una nueva visión de no alcanza que el gobierno esté digitalizado, hay que digitalizar la economía de los países, ¿no? Entonces, si el gobierno va a construir una solución digital, no la tiene que pensar solo para los trámites estatales, sino también para la economía digital, para que los bancos la puedan reutilizar, para que las startups las puedan reutilizar, para que una economía digital se pueda construir encima de esa infraestructura. De la misma manera que una autopista no la construye un gobierno para que la usen solo los organismos del Estado, solo los vehículos del Estado, sino que la utilizan todos, las ambulancias públicas, las ambulancias privadas, ¿no? Y ese creo que es el gran cambio de paradigma que trae el enfoque de infraestructura pública digital, y después algo más técnico que es mucho menos foco en las soluciones y mucho más foco en los estándares, en los protocolos, en lo que está por debajo, ¿no? Em, pero bueno, eso ya es un poquito más técnico. Y sí, Está la bueno lo que idea decís, Manu, porque, perdón que te interrumpa, porque muchas veces uno va a los gobiernos más avanzados, a veces. Dice, no, yo ya el tema de identidad ya lo resolví, ¿no? Y claro, está buenísimo, lo resolvió para puertas adentro, ¿no? Quizás. Ahora, todo su ecosistema local de bancos, de esto y lo otro, sigue completamente fragmentado con esa identidad que el gobierno creó para resolver sus propios problemas, ¿no? Esto es como una lógica mucho más abierta de decir, ya no es logro mi propia interoperabilidad, que muchos gobiernos han avanzado mucho, sino decir, no, siento las bases generales para que en definitiva el ciudadano pueda interactuar con el sector público y el sector privado con una misma infraestructura, ¿no? sí, 100%. Y creo que hay algo de la historia de la infraestructura pública digital que está muy vinculado con eso, y es que surge de un contexto donde estaba todo dado para que salga mal, ¿no? Que es un poco el contexto de India, donde, y esto es algo que quienes aprendemos a diseñar tecnología con lentes de design thinking, diseño, como estas metodologías, poco siempre te dicen como pensar en el contexto más adverso de uso, esta idea de usuarios extremos. Bueno, India es un país que tenía todo para que salga mal, ¿no? Un país donde se hablan 200 idiomas, donde tienen 1.400 millones de personas, donde tiene una desigualdad enorme, donde conviven empresas súper avanzadas en términos de tecnología, con muchísima población analfabeta, con muy poca alfabetización digital, sobre todo en el contexto de desarrollo de estas tecnologías. Y hay un poco quienes diseñaron esta infraestructura pública digital, dijeron, si yo trato de digitalizar esa capa de gobierno punta a punta, como había sido más el modelo europeo, esta idea de vamos a construir una página web que vincule todos los sistemas, nunca me va a salir bien. Entonces, diseñando para un contexto de adversidad, pensaron en esta idea de vamos a enfocarnos en estos bloques fundacionales, minimalistas, de soluciones digitales que hagan una sola cosa, pero que la hagan muy bien, y vamos a dejar que el ecosistema, ¿y qué es el ecosistema? Bueno, los gobiernos subnacionales, los miles de municipios que tiene India, los estados, pero también las empresas privadas, el correo postal, que quizás es esa oficina de última milla que llega hasta la aldea más pequeña, puedan lograr llevar no solo el gobierno hasta esta última milla, sino todos los servicios que sabemos que son muy importantes para el siglo XXI. Desde tener una cuenta bancaria hasta tener un documento nacional de identidad. El 40% de la población de India no tenía un documento, y quienes hayan tenido la posibilidad de ir a India es realmente increíble. Vas a una oficina postal donde te atiende una persona con un teléfono Android, conecta un dispositivo que te lee las huellas digitales y con eso te abre una cuenta bancaria. Entonces es como, bueno, vamos a diseñar esa tecnología liviana, portable en cualquier dispositivo,
simple, pero que permite resolver una gran necesidad que es como abrir una cuenta bancaria. Tal Entonces, cual. creo que es ese contexto adverso que te fuerza a pensar esas soluciones. Manu, ¿y cómo estás viendo el escenario en América Latina? Digamos, es muy reciente el tema, pero creo que va en un proceso de aceleración, ¿no? De Sí. adopción de determinados gobiernos. ¿Cómo lo ves en la región? Súper. De hecho, creo que la narrativa o el encuadre de la infraestructura pública digital resonó muy bien en nuestra región. Primero porque somos una región relativamente madura, si uno mira, no sé, los índices de gobierno digital que saca Naciones Unidas, nuestra región rankea bien, con varios países en los primeros puestos, con una historia de desarrollo económico interesante, un pensamiento de desarrollo económico que resonó mucho con la narrativa de infraestructura pública digital y una región preparada para absorber gran parte de esos desafíos. Ahora, el gran desafío que tiene la región es que cuando miramos, hacemos zoom out y vemos la región desde lejos, decimos, bárbaro, América Latina tiene todo. El gran desafío es cuando empezamos a ver las grandes desigualdades que hay hacia el interior de nuestra región, Ujú. tanto entre países como hacia el interior de cada país. Y a nosotros nos pasa que a veces tenemos conversaciones con, no sé, Brasil, por ejemplo, y el nivel Brasil es un país que en temas de infraestructura pública digital está en la vanguardia, Mm, está creando casos de uso innovadores que otros países no han podido desbloquear, como por ejemplo el tema de Brasil acaba de sacar una ley de verificación etaria, ¿no? Entonces está el país logrando que cualquier página de compra de alcohol o de contenido para adultos esté haciendo verificación de la edad de la persona, garantizando el anonimato de la persona. Eso es un ujú. caso de uso de infraestructura pública digital tremendo, que están como con muchos desafíos técnicos, pero pensando en la vanguardia con otros países que por ahí no han resuelto problemas mucho más fundamentales y fundacionales, desde temas de conectividad hasta el acceso a un DNI. Claro, tema de registro civil, digamos, que capaz que no tienen extendido un sistema de registro civil, ¿no? No digital, Exacto, digo, el físico. sí. Ujú, Entonces, es una región muy heterogénea y que esas heterogeneidades también se traducen en cómo es el Estado, digamos, ¿no? Y acá ujú, volvemos a una charla politológica, pero es como a nosotros nos pasa de estar trabajando con dos instituciones en el mismo país, como decir, no sé, un banco central y una agencia de gobierno, y uno de los dos vuela y el otro no puedes lograr tener una reunión técnica porque cuesta mucho, ¿no? Entonces, ujú. yo a veces peleo con la gente que quiere hacer estos rankings de gobierno y de como medir el nivel de madurez de un país. Y yo es como, bueno, ¿qué país? Es como, ¿qué país dentro de cada país, no? Entonces es una Tal región cual. muy heterogénea, pero que se está manteniendo a la vanguardia en temas de infraestructura pública digital y que está logrando una coordinación a nivel regional que otras regiones no están logrando. Entonces eso me parece interesante también. Y Manu, contanos, recién mencionabas Brasil, contanos algún caso que estés viendo, que ustedes estén acompañando, que digas, acá hay algo interesante. Primero les puedo contar lo que Brasil ya hizo, ni hablar de Pix, que es como el sistema de pagos que ya Brasil lo lanzó en el contexto de la pandemia. En pocos meses duplicó la cantidad de gente que había hecho un pago digital en su vida. Hoy todo el mundo usa Pix. Yo estuve hace poquito en Río de Janeiro y ni le preguntás a la persona que te vende queso en la calle si te acepta Pix, porque todo el mundo acepta Pix. Eso redujo mucho los costos de transacción y tuvo muchas ventajas en términos de inclusión. Pero es una solución más madura. Pues Brasil tiene un concepto, empiezo por los casos que nosotros no estuvimos involucrados, para no Dale, llevarnos el crédito. Tiene un dale. concepto que acuñó, que para mí es muy innovador y que más países del mundo deberían estar mirando, que es el de infraestructura nacional de datos. Ujú. Y entonces generaron un marco conceptual y regulatorio para alinear cómo son las políticas de intercambio de datos hacia el interior del Estado, cuándo el Estado puede mandarte un mensaje proactivo para recordarte que tenés que darte una vacuna. Tiene muchos casos de uso muy interesantes. Y este año Brasil aprobó una ley, o mejor dicho, entró en vigencia una ley que se llama ECA Digital, que es una ampliación de ya una política anterior que está implementando verificación etaria para todos
los servicios digitales que son considerados sensibles, ¿no? Entonces, antes, cuando uno compraba alcohol por internet, la plataforma te preguntaba, ¿sos mayor de 18? Y esa declaración, esa responsabilidad en la declaración caía del lado del usuario. Ahora las páginas web tienen la obligación de hacer esa verificación etaria y Brasil está construyendo una política nacional, es decir, no solo está obligando al sector privado, sino que les está dando las herramientas para asegurarse de que cualquier empresa pueda hacer esa verificación. Entonces, lo que les preocupa, y está muy bien que así sea, es que no sean solo los grandes tecnológicos los que puedan hacer esa verificación, entonces no crear barreras de entrada a la competencia, sino equilibrar la cancha. Y está empezando a ofrecer ese servicio gratis. Y lo está haciendo ofreciendo una solución estatal, pero también soluciones en articulación con soluciones privadas. Está haciendo todo según el manual, digamos, ¿no? Pero Brasil tiene políticas también muy interesantes en el sector salud, en el sector educativo. Están como coordinando muy bien las políticas sectoriales con las políticas más transversales. Ujú. ¿Y alguno en el cual hayan intervenido? Yo conozco, por ejemplo, el caso de Reñec, que siempre me parece muy importante en Perú, porque creo que fue de los primeros Sí. registros civil, ¿no? Sí, credenciales verificables es el tema que se está impulsando en la región. Para quienes no estén tan familiarizados, una credencial verificable es la capacidad de convertir un documento físico, que puede ser, por ejemplo, un documento de identidad, pero puede ser también mi título universitario, en una credencial verificable, es decir, un documento que tiene su versión digital, que se puede verificar, valga la redundancia, eh, para asegurarse de que ese documento no fue adulterado. Entonces es un sistema de intercambio de datos, pero también lo podemos pensar como un sistema de identidad, porque nos permite validar nuestra identidad fundacional, si es un documento de identidad, y además yo a veces le digo que es como un eKYC potenciado, ¿no? Porque es como validar tu identidad, pero además muchos atributos Ujú. y con mucho más poder del usuario. Estamos trabajando con Perú. Perú va a lanzar este año un DNI digital. Estamos avanzando en las primeras pruebas con usuarios reales. Brasil también está implementando su sistema de credenciales verificables, entonces ya hizo varios pilotos y va a usar esa misma tecnología para hacer verificación etaria. Entonces, un uso que por lo menos yo no había visto en ningún país a escala nacional, verificación de atributos sin verificación de identidad. Y hay varios países en la región que también están haciendo. República Dominicana, por ejemplo, está creando una identidad corporativa, es decir, una identidad ya no de una persona, sino de una empresa, para poder hacer trámites de manera digital utilizando una empresa, abrir una cuenta bancaria de una empresa, etcétera, con sistemas seguros y ágiles. Y hay muchos otros países en la región que están avanzando en la misma dirección. Manu, como para ir cerrando, ¿a dónde ves la región en temas de DPI de acá a 3, 4, 5 años? ¿Qué te imaginas? Yo creo que hay un gran desafío que es la integración regional. ¿Cómo hacemos que mi licencia de conducir me la puedan verificar de forma automática en cualquier país de la región? Que mi título universitario me lo puedan reconocer en cualquier lugar de la región sin demasiada fricción, que eliminemos todas eh, estas barreras que tenemos para viajar, para comerciar. América Latina tiene como esta paradoja de que es una de las regiones, si no la región que más entes supranacionales ha creado, desde los organismos que funcionan más o menos bien, como Mercosur, que ha sido estable y ya tiene más de 30 años de existencia y de comercio, hasta las miles de instituciones que van surgiendo en función de si la región gira a la derecha, gira a la izquierda, entonces van creando distintos organismos, pero también es una de las regiones con menos integración comercial a nivel global. Tenemos muy poco comercio entre países y tenemos un estancamiento económico y una crisis muy grande del modelo de desarrollo. Entonces yo creo que el gran desafío es la integración regional porque quizás Brasil es el único país que se puede permitir priorizar sus sistemas nacionales. El resto de los países
México, quizás, pero ya ni tanto. El resto de los países somos países medianos, necesitamos, o países pequeños, necesitamos mejorar esa integración, necesitamos mejorar esa integración de personas, de flujos comerciales, de desarrollo económico, y yo creo que ahí la infraestructura pública digital puede crear esas autopistas del futuro. Ese creo que te diría que es el gran desafío y el segundo gran desafío es cerrar las brechas, ¿no? Estamos atravesando una transición muy agresiva hacia una economía digital, no acá, sino en todo el mundo, y eso, en mi opinión, es medio inevitable. Es muy difícil que ese proceso se detenga. La velocidad ser distinta en cada país, pero la dirección es la misma. La gran pregunta es si esa transición hacia una economía digital va a ser inclusiva o va a volver a generar los nuevos monopolios tecnológicos que ya vimos en otras eras de Internet. Y yo creo que ahí hay un desafío importante también regulatorio y tecnológico de la infraestructura pública digital. Manu, muchísimas gracias por compartir este tiempo, por sumarte al podcast y bueno, felicitaciones por todo lo que vienen impulsando. De nada, Lucas, un placer y gracias por la invitación.